Bueno, estimados colegas, compañeros, profesores, estimadas profesoras, iniciamos el tema número 3, denominado los niveles de complejidad de la comprensión lectora. Porque además de comprender ese concepto de comprensión, de las dimensiones que influyen sobre esa comprensión, hay también unos niveles de comprensión en el lector. Pero para iniciar, vamos a tener en cuenta este texto, esta cita textual. Abre comillas, dice así: en la comprensión del discurso, término que se introduce para establecer la distinción entre lenguaje hablado y escrito, entran en juego varias condiciones. Entonces, si ustedes escuchan en esta primera parte de un texto de Paul Ricoeur, el filósofo francés, entonces hay una diferencia entre discurso y el texto escrito y hablado. Entonces, una cosa es el discurso, que es toda esta disposición que tenemos, toda esta enunciación, y otra cosa es solamente el texto bien sea oral o escrito. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que entran en juego en esas dinámicas? Dice: puesto que lo que se fija en la escritura es la propia habla en la medida en que es dicha, esto es, el acontecimiento del habla, al que se le denomina en la filosofía, en esta hermenéutica, noema, la lectura, y esto lo voy a dejar subrayado en la diapositiva, la lectura ya no es solo una escucha, sino que debe regirse por códigos que guían la comprensión de las frases, que para el caso del relato son los que el análisis estructural designa como códigos narrativos. Entonces, nosotros partimos aquí del concepto de la lectura a partir del habla, porque no podríamos interpretar algo si no hubiese esa primera conversación con los otros, esa primera explicación con los otros acerca del relato o acerca de todos los metarrelatos que existen o en los que vivimos. Entonces dice: en consecuencia, la exteriorización de estos códigos del discurso en señales materiales, que es a lo que se le llama la explicación, esa exteriorización de todos esos, de lo que significan esos códigos, es lo que hace comprensible el relato. La explicación, entonces, es, y señalo también, subrayo, la explicación es la mediación indispensable en esta tarea. Es decir, para cualquier proceso de comprensión tiene que estar la mediación, que quiere decir la explicación de todos los códigos del relato. Si no hay una explicación, va a ser muy complejo que alguien comprenda. Además, y esta tarea pues nos compete totalmente a nosotros, que somos realmente los mediadores. Nosotros tenemos como función esencial acercar ese conocimiento, hacer lo que se denomina transposiciones didácticas, es decir, poner en el lenguaje de los niños, de los jóvenes o de los adultos que no comprenden todavía ese tema, un nuevo tema, hacerlo más fácil, poderles permitir acceso a ese conocimiento. Además, en el discurso escrito dejan de coincidir la intención del autor y el significado del texto, y esto es muy importante, de lo cual se deduce que la interpretación es lo que salva el sentido del texto. Es decir, nosotros no vamos a encontrar el sentido en el texto, nosotros somos los que le damos el sentido al texto, no vamos a encontrar ninguna interpretación. Entonces, cuando dice que aquí en ese discurso escrito dejan de coincidir la intención del autor y el significado del texto, es porque cuando el autor se sentó a escribir, él pensaba que iba a decir algo para un público determinado, en una situación determinada, con un estado de ánimo determinado y unos conocimientos determinados. Pero esa no es la misma significación que yo le voy a dar al texto cuando lo lea. Simplemente, entonces dice, se salva la interpretación del texto solamente cuando alguien se acerca y lo empieza a leer y le empieza a dar los sentidos y los significados que éste tiene para el lector. Cada lector entonces le dará unos.
Sin embargo, porque es que tampoco sería como que todos los lectores le vamos a dar un significado distinto, y hay unos sentidos que sí son distintos, pero tiene que llegar un momento en que ocurra esto. Dice, sin embargo, puesto que existen diversas interpretaciones de un texto, se debe mostrar cuál es la más probable a la luz de lo que se conoce, cuál es más verificable. Este proceso de falsación de interpretaciones constituye también un proceso de explicación. Es decir, nosotros vamos a trabajar con los niños y vamos a leer un texto que ellos todavía no comprenden. Queremos que ellos accedan a ese tipo de literatura o de lectura. Entonces vamos a escucharlos, a ver qué es lo que cada uno interpreta desde su saber, desde su experiencia, desde su sentir, y luego vamos a poner a discutir, a dialogar todas esas interpretaciones, mediadas todas ellas por la mirada, en este caso, del maestro. Igual va a ocurrir en las pruebas saber, pues tendrá que haber una mediación, tendrá que haber un punto de equilibrio donde el estudiante no se salga demasiado de eso que sería la información verificable, o la que se acerque un poco más a la interpretación por lo menos de la academia en este caso. Entonces esa conversación de explicaciones va a ser lo que nos permita acercarnos a una interpretación común. Bien, en segundo lugar hay una diapositiva donde estamos hablando de Paul Ricoeur, que sigue hablando de la hermenéutica, porque entonces lo que hace Ricoeur es descubrir ese fenómeno de la comprensión orientado desde uno mismo, desde lo que uno mismo está comprendiendo acerca de sí y lo que comprendemos acerca de los otros. Es decir, no hay una sola vía para la comprensión, sino que hay que mirar. La hermenéutica quiere decir la ciencia que estudia todos esos sistemas de interpretación desde la filosofía, desde el pensar, lo que ya está pensado, lo que ya está dicho, pero no solamente desde un ser humano, desde mí, sino desde toda la correlación de relatos o correlatos. Entonces dice así: las anteriores condiciones del discurso hacen evidente para Ricoeur que, subrayo, la comprensión nada tiene de captación inmediata de la psiquis o de identificación con una intención mental. Es decir, nosotros no podemos esperar que con una vez que leamos el texto con los niños, o que le digamos lea, o con un joven o un adulto, con cualquier ser humano, que le digamos lea, con eso ya va a comprender. No, eso no es algo que se adhiere inmediatamente. Eso es todo un proceso que tiene la complejidad de las dimensiones que ya vimos antes, de las competencias como las denomina el sistema educativo, pero que sí tiene, claro, tiene que ver con la interpretación, con la argumentación y con la capacidad de decidir o de ofrecer otras alternativas, pero por supuesto que no hay una sola intención. Entonces, la comprensión no se da de manera inmediata, sino que es todo un proceso, y tampoco tiene que ver con una intención mental. Es decir, yo no puedo decir, yo quiero comprender esto y solamente queriendo hacerlo, ya lo hago. No, esto no es un acto de magia, aunque en algún momento podría darse así, sin darnos cuenta. Es decir, no depende de la voluntad de nosotros solamente. Otra cita textual, abre comillas, dice: la comprensión, afirma nuestro autor, es completamente mediada por la totalidad de los procedimientos explicativos que la preceden y la acompañan. La contrapartida de esta apropiación personal no es algo que se pueda sentir, es el significado dinámico que la explicación pone de manifiesto, que antes identificamos con la referencia del texto, es decir, con su facultad de revelar el mundo, de mirarlo. Entonces aquí no hay una explicación, sino que esa comprensión depende de todas las explicaciones que se dan, y no es algo, dice, que se pueda sentir, no es algo que yo voy a sentir o que yo le voy a dejar sentir al otro, sino es algo que simplemente es una experiencia que se concreta porque hay unas traducciones a esos códigos que conversan en cualquier situación. Esto no es solamente para la comprensión de textos, esto es para cualquier comprensión de una situación concreta, por ejemplo.
Los niveles de comprensión lectora han sido clasificados y aquí este tema número 3 se denomina los niveles de complejidad de la comprensión lectora, porque realmente hay que tener en cuenta que hay un primer acercamiento a las palabras. Si yo las desconozco, entonces tengo que empezar por entrar en un nivel literal, que quiere decir comprender todo ese léxico que yo no entiendo en esa superficie textual. Entonces tengo que empezar a adentrarme. Luego un nivel inferencial, que quiere decir que yo ya comprendo lo que dice ahí y traigo toda esa información que ya tengo, esos conocimientos previos, y los pongo a dialogar con el nuevo texto. Y posteriormente un nivel crítico, que quiere decir tener ya un criterio o varios criterios desde diferentes perspectivas. Estos niveles los vamos a explicar. Vamos a mirar cada uno de ellos cuáles son las características que tienen, cuáles son las estrategias cuando vamos a construir un tipo de texto o cuando lo vamos a comprender, y posteriormente vamos a mirar algunos ejemplos. Bueno, entonces vamos a tratar de comparar, hacer una correspondencia entre estos niveles de complejidad de la comprensión lectora y las competencias que habíamos visto en la clase anterior. Entonces recordemos un poquito, las competencias de saber, de las pruebas saber, son interpretar, argumentar y proposicionalizar. Aquí yo no sé si es la misma, pero es interpretación, competencias para interpretación, argumentación y proposición. Entonces, vamos a ir comparando cómo en estos niveles, vamos a mirar cómo en estos niveles vamos encontrando unas características que nos llevan a cumplir con los desempeños de esas competencias. Entonces, comencemos por el literal. Inicialmente lo que hago es explicar en qué consiste cada uno. Luego voy a hablar de los desempeños que evalúa cada uno. Luego miramos un ejemplo, miramos cómo se puede implementar, y luego seguimos con los siguientes. Entonces, si iniciamos con el literal, ese lo voy a hacer corresponder con la competencia interpretativa, y ahí básicamente lo que buscamos es ubicar información, que el lector pueda identificar las palabras de las que le estoy hablando, si quiero que las contextualice, si le pido significado. Entonces, por supuesto que aquí nos van a preguntar, o podemos preguntar, por ejemplo, cuál es la definición de un término dentro del texto. En esta se define así, según la guía del ICFES, dice: ese nivel literal engloba la capacidad de encontrar información específica en los textos según un criterio de búsqueda dado. La información que se pide hallar puede ser destacada o no, es decir, ella puede ser muy importante o no, pero está explícita en el texto, y solicitarse empleando las mismas expresiones que aparecen en el texto o utilizando otras. Es decir, podrían hacernos la pregunta directamente de un fragmento del texto para que nosotros respondamos, o podrían decírnoslo a manera de paráfrasis, es decir, con otras palabras, en una especie de traducción con sinónimos. Entonces, aquí en este nivel literal, que consiste en identificar la información que está en la superficie del texto, es decir, lo que está dicho, lo que está explícito en el texto, tenemos que saber mínimo esto para poder ingresar a los otros niveles. Aquí, en este nivel, se evalúan los siguientes desempeños. Entonces, aquí está planteado como encuentra, no dice encontrar información, sino encuentra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un desempeño. Es decir, el estudiante, el profesor o el lector en general encuentra la información verbal y no verbal, porque podría ser que hiciéramos las preguntas, estoy hablando de la lectura que se hace en clase, podríamos hacer preguntas, por ejemplo, de las ilustraciones que acompañan el texto, no solamente del texto, sino de la relación entre los dibujitos que están ahí y lo que dice el texto. Entonces, por eso encuentra la información verbal y no verbal solicitada dentro del texto que lee, sea esta destacada o marginal.
Es decir, podría ser un detalle, pero a veces esos detalles, eso que pasa desapercibido, es lo que nos da las grandes ideas para poder llegar a la inferencia, que es el nivel próximo. Encuentra esa información también utilizando las mismas expresiones del texto. Es decir, si yo le pido a un niño, a un joven, a una persona, a un lector, que me diga cuál es la idea central de ese texto, si ella está explícita y ya organizada, entonces podría subrayarla simplemente o transcribirla, escribirla de manera idéntica, pero también podría hacerlo con sus propias palabras. Entonces puede utilizar expresiones equivalentes a las del texto. Vamos a mirar un ejemplo. Es un relato que se llama Los trabajos de construcción, y es una historia que está en un libro de Nomos, entonces tiene que ver con un contexto, y se trata de unos personajes que suponemos que no son reales, que son personajes mitológicos europeos. Vamos a mirar, voy a leer primero en voz alta el texto, ustedes lo van a observar. Van a mirar todo lo que compone este texto. Entonces hay una ilustración en la parte superior izquierda, donde está el gnomo pequeñito al lado de un pájaro, y entonces ahí podemos deducir que el gnomo es más pequeño que los pájaros, que un pájaro, por lo menos no podemos decir que todos los pájaros, pero sí que un pájaro que podría ser una mirla, o no es un pájaro muy grande. Y hay un tronco, está transportando ese tronco con una polea. En la parte, luego está el texto con una fuente, una tipografía de computador que se diferencia a las anotaciones que forman parte de ese mismo texto, donde hay algunas explicaciones que son las que nos van a permitir que el niño comprenda, o el joven o la persona que se acerque al texto, comprenda más algunos significados de unas palabras que están ahí dentro. Y finalmente al lado inferior derecho encontramos 3 gráficos donde se dibuja una polea, 3 clases de polea. Ahí, solamente mirando por encima el texto, podemos decir que se encuentran varios lenguajes. Ahí hay varios lenguajes que están significando. Esos dibujitos no están ahí simplemente para rellenar el espacio. Esos dibujos también tenemos que enseñarlos a leer. Ahí, en esa explicación de la relación con los dibujos, con la ilustración, con los tipos de letra, ahí está la comprensión. Entonces dice así: los trabajos de construcción. Los gnomos fabrican ellos mismos todo lo que necesitan, desde la más pequeña copa para tomar licor hasta su propia casa. No tienen ningún problema de tiempo. Los árboles les proporcionan toda la madera que necesitan. Los gnomos saben perfectamente qué árbol pueden cortar y cómo cortarlos. A veces cortan solo alguna rama en invierno y de este modo ayudan al árbol, podándola. Después de talados, los troncos son llevados al aserradero y allí se convierten en tablones de madera. A continuación, los gnomos, y hay una frase ahí, una explicación entre paréntesis, dice: estas tareas no las hace nunca un gnomo solo, son demasiado pesadas y pueden llegar a resultar aburridas si no se acompañan con una agradable conversación. Todo eso va a significar ahora que analicemos el texto. Entonces los gnomos liman la madera, tapan sus poros para que no las ataque la humedad, las barnizan. Un sinfín de tareas que pueden ocuparles semanas y hasta meses enteros. Es cierto que no tienen prisa, porque todo empiezan a hacerlo con mucha antelación. La casa en la que van a vivir, por ejemplo, empiezan a construirla de 15 a 20 años antes de casarse. Entonces miren la historia, cómo la podemos organizar. Hay unas ideas generales que podríamos sacar de todo el texto. Entonces, si podemos identificar cuál es la idea total del texto, significa que nosotros tenemos una comprensión literal.
El relato nos está hablando de los trabajos de construcción que hacen los gnomos, un poco de sus prácticas culturales y del trabajo en equipo. Entonces, esa sería la idea general que yo podría extraer de ese texto. Pero como en este nivel literal, en este primer nivel, supongamos que el lector no tiene que ser un niño, puede ser un adulto que jamás haya oído hablar de gnomos, jamás haya oído hablar de transportar los troncos de madera, supongamos que no ha escuchado algo de alguno de los términos que están aquí. Al lado del gráfico dice, para transportar los troncos o las ramas cortadas hasta el aserradero utilizan poleas. Entonces, como esa notica que está escrita en otro tipo de letra, como en cursiva, como si fuera una glosa, algo que se le ha agregado a ese texto, sí, se le ha agregado de manera intencional para poder explicar. Algo así como cuando en internet estamos buscando una información y entonces está subrayado y abrimos otro enlace que nos da más información. Eso es lo que han intentado hacer con este relato. Cuando nos hablan de la polea, en este nivel literal, que nos dicen, el niño puede preguntar, bueno, ¿y cómo hacen los gnomos siendo tan pequeños para llevar esos troncos al aserradero? Si van a preguntar eso, entonces acá dice, lo hacen mediante poleas. La palabra polea puede ser desconocida para el lector. Si es desconocida, entonces tenemos que entrar a explicar. Este texto cuenta con unas ventajas y es que tiene la explicación además de la polea, es decir, está definiendo que es una operación propia de lo que debe hacer un lector literal. Tengo que aprender, tengo que comprender, tengo que definir primero qué significa la palabra polea. Entonces dice, las poleas ayudan, yo pondría, son herramientas que entonces, ayudan a levantar pesos con menor esfuerzo que el que habría que hacer sin su ayuda. Es decir, ellas nos van a ayudar a levantar más peso que si lo hiciéramos sin esa herramienta. Cuando miramos ahí al lado derecho inferior, en el mismo texto, vamos a encontrar 3 dibujitos que son 3 clases de poleas. En ese momento, a través de los dibujos, lo que está haciendo el autor es clasificando. Estamos entrando en una operación discursiva que es la clasificación. 3 tipos de poleas. Entonces, dice, polea doble con 2 ruedas triplica el esfuerzo. La primera era polea simple de una sola rueda, duplica el esfuerzo. Y la tercera, polea triple con 3 ruedas, cuadruplica el esfuerzo. Entonces miren cómo a través de los dibujitos también podemos establecer unas clasificaciones. Bien, entonces el primer nivel lo que hace es ubicar la información que está explícita en el texto. Ese es el literal. Ahora vamos a hablar del inferencial. Como les decía antes, lo voy a relacionar con las competencias que evalúa el ICFES. Entonces el inferencial ya entra en otra categoría un poco más compleja, donde se tiene que recurrir a una competencia interpretativa que ya la hemos pasado con el literal, es decir, ya podemos ubicar la información, ya sabemos cuáles son los personajes, qué es lo que hacen, conocemos las palabras desconocidas, aprendimos de esas palabras y todo ayudado con esos otros lenguajes como en este caso los gráficos, pero también la conversación en el aula, ¿no? Es donde les vamos a explicar. Además de ese interpretativo que ya lo debimos haber pasado un poco, no digo del todo porque esto todo va a estar todo el tiempo, vamos a estar todo el tiempo interpretando y cuando ya vamos avanzando en ese conocimiento, entonces vamos entrando en otras construcción de unas proposiciones, vamos a entrar entonces a unas competencias argumentativas. Voy a leer lo que dice este nivel inferencial, pues que lo que busca es relacionar información. Entonces aquí lo que vamos a mirar son las relaciones lógicas del texto. Voy a leerlo cómo se define, cómo lo define el ICFES. Dice, incluye la identificación de las relaciones entre distintas partes de los textos. Estas pueden ser de implicación,
inclusión, pertenencia, causalidad, orden, ejemplificación, categorización, equivalencia, complementariedad, oposición, contradicción y o contraste, analogía o contraargumentación. Entonces, ¿cuáles son los desempeños que se evaluarían en este segundo nivel de comprensión lectora? Entonces, se evalúan desempeños como que el estudiante o el lector en general, porque estamos pensando en un proceso de comprensión lectora, dice, él analiza o ella analiza cómo se relacionan lógicamente las proposiciones en un texto. Es decir, es capaz de identificar hasta dónde va la introducción, hasta dónde llega esa introducción, cómo presenta el tema, cuáles son las otras operaciones que hay dentro del texto. Entonces, por ejemplo, agregó información, hizo una explicación, dio un ejemplo, hizo una clasificación, concluyó. Entonces dice, además de esto, caracteriza las relaciones que se presentan entre dos o más proposiciones. Entonces, ¿qué hizo en la primera proposición? Afirmó, y en la otra dijo, a través de un conector simple, disyuntivo dice pero, adversativo dice pero. Entonces lo que hizo fue hablar de la parte positiva, de la parte negativa, generó un contraste. Otro desempeño, establece la validez de las relaciones lógicas propuestas. Entonces, analiza si lo que se dijo antes, por ejemplo en una tesis, está siendo argumentado de manera adecuada. Si al comienzo propuso una tesis, pero todo el tiempo habló de otra cosa o habló del tema, pero no del punto de vista del autor, entonces va a identificar que ahí no hay una correlación entre esas proposiciones. Analiza las relaciones de cohesión entre segmentos del texto. Entonces, ese lector, por supuesto, ya conoce también bastante de la sintaxis de nuestra lengua y va a poder identificar dónde están los conectores, qué tipo de conector es, si es de adición, como sumado a lo anterior, además, también, por otra parte, si es uno de contraste, no obstante, sin embargo, pese a lo anterior, si es para concluir finalmente, o si es una clasificación, hay varias clases como, entonces que conozca bien esa cohesión, esa manera como se ha tejido el texto a través de conectores o expresiones que sirvan de puente entre uno y otro párrafo para darle ese sentido lógico. Usa adecuadamente los marcadores de cohesión para establecer las relaciones que hay entre las proposiciones. Entonces es similar, ¿no? Va a saber hasta dónde iba la afirmación, hasta dónde estaba agregando, hasta dónde iba el contraste y dónde termina el texto. Bien, para ejemplificar un poco este nivel inferencial, vamos a mirar el cuento, el relato que vimos antes para el literal, pero entonces ahora vamos a aplicar las operaciones de las que estamos hablando. Miremos en el primer párrafo que dice los trabajos de construcción, es el título del relato. Entonces dice, los gnomos fabrican ellos mismos todo lo que necesitan, desde la más pequeña copa para tomar licor hasta su propia casa. No tienen ningún problema de tiempo. Entonces miremos en esa primera relación. Entonces cuando utiliza las preposiciones desde, hasta, pues un lector ingenuo tal vez simplemente las pasaría por alto, pero ahí hay una relación lógica muy importante, donde nos está dando una idea de distancia, de tamaños, de procesos. Cuando dice que los gnomos fabrican desde una copa muy pequeña con madera, ¿no? Lo hacen con madera, desde una copa muy pequeña para tomar licor hasta una casa, la casa de ellos, y tienen todo el tiempo para eso, entonces nos está hablando de un proceso. Esas preposiciones ahí entonces no están puestas simplemente
para llenar el texto o para organizarlo, sino que nos están creando además un imaginario del tiempo y de las dimensiones. En el segundo párrafo dice, los gnomos saben perfectamente qué árbol pueden cortar y cómo cortarlos. A veces cortan, ustedes ven aquí que está señalado en el anterior, están las preposiciones con amarillo, resaltadas en amarillo y encerradas con rojo. Ahora vamos a ver en este otro caso, dice, a veces cortan solo alguna rama en invierno y de este modo ayudan al árbol podándola. Entonces, a veces y consecuencia, no siempre lo hacen, a veces en invierno lo hacen y la consecuencia es una consecuencia positiva. Le van a ayudar al árbol a podarlo, van a utilizar esas pequeñas ramas. Posteriormente, hay un fragmento en el tercer párrafo, aquí está, después de talados, los troncos son llevados al aserradero y allí se convierten en tablones de madera. Entonces aquí inicia algo, dice a continuación, los gnomos, y entre paréntesis encontramos, ahí está resaltado en amarillo, estas tareas no las hace nunca un gnomo solo, son demasiado pesadas y pueden llegar a resultar aburridas si no se acompañan con una agradable conversación. Y cierra paréntesis. Esos paréntesis forman parte de las relaciones lógicas del texto. Ahí, en el paréntesis, se encuentra una información importante para el lector que no solamente le va a dar la idea de que ellos cortan los árboles y que trabajan en equipo, sino que también hay el sentido de la solidaridad, de la conversación, de la importancia de la conversación mientras trabajan. Es una representación importante del trabajo también. Entonces este nivel inferencial tiene como propósito analizar cómo se relacionan las proposiciones dentro de un texto. Entonces por eso analizamos en el cuento que hay unos conectores simples, los que están resaltados en amarillo, que son las preposiciones, en el primer párrafo, en el segundo, el paréntesis que se implementa para la información adicional, que es importantísima para que el lector pueda deducir otras ideas, y las relaciones lógicas entre las frases que están encerradas en lápiz rojo, donde hay relaciones de distancia, de tamaño y relaciones de causa y efecto. Continuamos con el nivel crítico, que es el nivel más complejo, pero cuando nosotros les enseñamos a los niños, a los jóvenes, al adulto, al lector que está interactuando con nosotros, cuando le explicamos, cuando pasamos por ese primer nivel literal, donde él comprende todo lo que está en la superficie del texto, el léxico, luego inferencial, es decir, podemos deducir no solamente del texto escrito, sino como veíamos hace un rato, entre la imagen y el texto. Entonces entramos a este nivel de profundidad donde ya hablamos de conceptos. El nivel crítico, que cuando lo comparamos con las competencias del ICFES, entonces equivaldría a la competencia propositiva, pero indudablemente pues a la argumentativa. Quien está en este nivel frente a un texto es capaz de construir la representación global de ese texto y la relación con el contexto. Entonces, no es que nosotros estemos siempre en un nivel, es que nosotros vamos a estar en un nivel u otro dependiendo del tema que estamos desarrollando, que estamos leyendo, para comprender todo lo que pasa a nuestro alrededor. Si lo vamos a mirar a la luz de estos niveles de comprensión lectora, pues en algunos yo estaré menos que literal, cuando no conozco absolutamente nada del tema. Entonces lo que tengo que empezar es a adentrarme en él. Otra persona frente a ese mismo tema estará en un nivel crítico. Entonces lo que tenemos que mirar aquí es cómo comprenden los niños o los jóvenes o el lector o el interlocutor, cómo comprende ese tema, hasta dónde puede comprender, cuáles son sus saberes previos, no solamente sus conocimientos, sino todo lo que él sabe de ese tema. Si estamos en este nivel crítico,
Entonces, los desempeños serían, ese personaje comprende el sentido global del texto como producto de las relaciones entre los diferentes significados que se elaboran dentro de él. Reconoce cómo la estructura del texto contribuye a la elaboración del sentido global del mismo. Identifica relaciones entre el contenido, el propósito comunicativo y la audiencia a la cual se dirige. Es decir, aquí ya hay una idea global del texto, hay un conocimiento de una estructura textual, entonces puedes saber si es un cuento por la manera como está escrito, por el orden en que están jerarquizadas las ideas, las acciones y el lenguaje que estoy utilizando, a qué audiencia se dirige. Entonces, si estamos leyendo un texto, también debemos ser muy cuidadosos en escoger el apropiado para los niños, para los jóvenes, para la audiencia con la que estamos. Otro desempeño es identificar las relaciones entre ese tipo de lenguaje y la audiencia. Probablemente yo cojo un texto de filosofía de Paul Ricoeur que es muy complejo, para toda la gente es muy complejo, pero yo puedo hacer la explicación, lo que decíamos al comienzo de Ricoeur, lo que él manifiesta en la diapositiva. Entonces, todas esas explicaciones que yo voy a dar, toda esa mediación a través de la palabra, a través de otros referentes, es la que va a permitir que el otro también se acerque al conocimiento, así como yo lo he hecho. Entonces, hay un lenguaje para eso, hay una mediación para eso. Y finalmente, identificar las relaciones entre las prácticas socioculturales y los discursos que se construyen según el contexto. Entonces, por ejemplo, en el cuento, en el relato de la construcción, el de los gnomos que tenemos ahí graficado, entonces hay varios conceptos ahí que se pueden trabajar. A partir del mismo relato, tan sencillo como se ve, podemos trabajar conceptos como el tiempo. Cuando dice que los gnomos nunca se preocupan por el tiempo, ellos tienen todo el tiempo para construir, desde una copita para beber licor hasta una casa. Entonces están hablando del proceso, y el proceso exige también un temperamento. Entonces podríamos desde la psicología hablar de la paciencia. El trabajo en equipo, desde la sociología podríamos hablar de la solidaridad, porque dice que los gnomos pues no hacen solos el trabajo, como ellos son tan pequeños, entonces tienen que trabajar en equipo. Pero además de ese trabajo en equipo, que es obligatorio aquí, no es solo el trabajo en equipo porque lo necesitan físicamente, sino porque hay una alegría de estar juntos y de compartir. Mientras trabajan en equipo, son solidarios, conversan, desarrollan ideas, se distraen, beben. Entonces, aquí tenemos varios conceptos que son útiles ya para trabajar en textos argumentativos. Entonces, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo para los gnomos? Porque los gnomos no tienen tiempo, no tienen que preocuparse por el tiempo. Categorías como estas que son pues complejas de analizar, nos darían también dentro del cuento, nos hablarían de prácticas culturales, de valores ideológicos de esos personajes. Entonces, igualmente, cuando estamos en la clase, estamos leyendo un texto entre todos, debemos contar con todas estas variables, quiénes son los niños con los que leemos, qué es lo que ellos acostumbran a hacer para vincularlos un poco, vincular esas actividades que ellos realizan a diario con las lecturas. Esto motivaría un poco más, los motivaría más hacia los textos. No solamente los debemos llevar a leer textos, sino que así como en el gráfico de los gnomos, cuando el niño pregunta ¿y qué es una polea? Y le explicamos, una polea es una herramienta que nos ayuda a hacer más liviano la carga para transportar un objeto de un lugar a otro. No es suficiente con que se lo digamos, podemos graficarlo, podemos hacer la polea
Y así, de esta manera, vamos a incluir todas las dimensiones de la comprensión. Es necesario que el cuerpo se mueva, es necesario que dibujemos, es necesario que les pongamos música donde se hable de los gnomos, de las poleas, del transporte del tiempo, no sé, de tantos temas que tenemos en un solo relato. Entonces, aquí lo que van a hacer ustedes es a sacar todo su potencial del lenguaje desde todos los sistemas, y van a aprovechar también todos los lenguajes que los niños tienen o los jóvenes tienen. Esta interacción es vital para la comprensión. No es suficiente con que les digamos, lea este texto y al otro día exponga o explique o hacerles una evaluación. Esto no es justo, hay que explicar, hay que irlos llevando, nosotros somos mediadores de ese aprendizaje. Entonces dejamos hasta aquí en este tema y vamos a utilizar esos niveles de complejidad de la comprensión con nosotros mismos, haciendo una lectura metacognitiva que la van a incluir dentro del diagnóstico de la primera clase. Van a mirarse cómo comprenden los niños y cómo utilizan esos lenguajes. ¿Qué tan avanzados estamos en esos niveles de comprensión? Muchas gracias.